Gracias por salir a votar. Gracias por participar en las elecciones más grandes de la historia. Gracias por fortalecer la democracia. En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, seguimos trabajando para impartir justicia electoral en nuestro estado. Y proteger tus derechos político-electorales. Porque tú participas y el TEG te defiende. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy buenos días. Siendo las 12 horas con 2 minutos del día 6 de agosto de 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Señor Secretario General Juan Antonio Macías Pérez, por favor verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 3 proyectos de resolución correspondientes a 2 procedimientos especiales sancionadores y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse manifestar en votación económica, solicitando al secretario general de cuenta del resultado de la misma. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia pone a consideración de este órgano jurisdiccional. Gracias, buenas tardes. Mi participación es para solicitar que la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el Pleno de este tribunal. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-73/2024, derivado de la denuncia presentada por una integrante del Ayuntamiento de San Luis de la Paz en contra de Luis Gerardo Sánchez Sánchez y Jairo Armando Álvarez Vaca, presidente municipal y entonces secretario del referido cuerpo edilicio, respectivamente, por actos que su consideración constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio, manifestando que estos limitaron, anularon y menoscabaron el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales en la vertiente del voto pasivo. En el proyecto se propone, por una parte, declarar actualizada la obstaculización en el ejercicio del cargo de la actora, cometida por el presidente municipal y el entonces secretario del referido cuerpo edilicio. Por otra, la existencia de la conducta consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida a Luis Gerardo Sánchez Sánchez. Lo anterior, pues se acreditó que Luis Gerardo Sánchez Sánchez y Jairo Armando Álvarez Vaca retiraron a la quejosa el personal jurídico del área a su cargo, no le proporcionaron la información que solicitó, así como hicieron entrega tardía de otra, respectivamente, lo que actualizó violencia política en perjuicio de quien denunció. Esto es, las conductas realizadas por el presidente municipal y el entonces secretario del ayuntamiento, analizadas en su conjunto, configuraron la obstrucción al ejercicio del cargo para el que resultó electa, ya que se comprobó que se desplegaron con la finalidad de demeritar la función pública que debe desempeñar al interior del órgano de gobierno municipal. Por otro lado, se demostró que Luis Gerardo Sánchez Sánchez cometió violencia política contra las mujeres en razón de género a través de las declaraciones hechas en una entrevista otorgada a un medio de comunicación, en las que se hace referencia expresa a la quejosa y la asocia con estereotipos de género, replicando una creencia socialmente inculcada en la ciudadanía que implicó unívocamente actos contrarios a la dignidad e igualdad de las mujeres, pues las
frases que utilizó en ella constituyen violencia verbal y simbólica, al tratarse de patrones y mensajes con carga de género que transmiten y reproducen por sí solos dominación, desigualdad, discriminación y un impacto diferenciado en contra de la denunciante y de las mujeres. Esto en virtud de que de manera explícita atribuye el actuar de la quejosa a un capricho, generando prejuicios y actitudes por el hecho de ser mujer, pues empleó un arquetipo basado en la infantilización, reproduciendo la idea de inferioridad e incompetencia, ya que dentro de la narrativa de la entrevista se refuerza con ese calificativo, implicando la subordinación patriarcal, dando por hecho la inmadurez en la conducta para tomar decisiones y hacer elecciones de forma independiente. Por lo anterior, conforme a la valoración contextual del asunto y los insumos que obran en el sumario, bajo la jurisprudencia de la Sala Superior 21, diagonal 2018, el análisis conjunto de los hechos denunciados y estos, bajo lo establecido por la Sala Monterrey y Superior, con el uso de metodología de análisis para los estereotipos de género en el lenguaje, se evidencia de manera inequívoca que el denunciado no actuó dentro del pleno ejercicio de la libertad de expresión, pues se demostró que el acto materia de queja, aun cuando se verificó dentro del debate político y público, excedió los límites establecidos para su ejercicio, porque las declaraciones no implicaron una crítica hacia la quejosa, sino que constituyeron por sí mismas violencia política contra las mujeres en razón de género. Enseguida, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-100, diagonal 2024, con motivo de la denuncia presentada por una candidata a la presidencia municipal en esta localidad en contra del propietario y presidente del Consejo de Administración del Grupo Televisivo Guanajuato por la publicación de un video en la red social Facebook donde se realizaron varios comentarios, los que consideran constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio. En primer término, se acreditó la existencia de la publicación cuestionada, identificándose las personas responsables de su difusión, las que fueron llamadas al procedimiento en calidad de parte denunciada. En este orden de ideas, se procedió al análisis de la videograbación y el contenido en que tuvo lugar la materia de queja bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior, la normativa aplicable al caso y la metodología desarrollada. En razón de lo anterior, se propone declarar la inexistencia de la conducta por lo siguiente. Se advirtió que la publicación contenía expresiones que reflejan una crítica severa por parte de su creadora, por encontrarse dirigida en forma específica contra de la persona titular de la administración municipal en Guanajuato, así como del PAN, haciendo énfasis en supuestos malos manejos de recursos públicos por la presunta distribución de apoyos sociales durante el proceso electoral, lo que en la nota se destacaba como conductas indebidas que tenían el fin específico de conseguir o facilitar la victoria a la candidatura de ese partido político, quien además es esposa del edil de la ciudad. Así, esta tuvo lugar en el marco de los derechos político-electorales de la denunciante, en su carácter de entonces candidata contendiente a encabezar el ayuntamiento. No obstante, analizando su contenido, fue posible desprender que lo difundido se realizó a modo de crítica por el presunto trabajo indebido por parte del alcalde y el partido político que les postuló a fin de aparentemente beneficiar a la quejosa. De esta manera, fue posible constatar que, si bien tiene un fuerte contenido de reproche, no se actualiza ningún tipo de violencia, pues su objeto o resultado no se dirigía en menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, no se basa en elementos de género, no constituye un patrón estereotipado, mensaje, valor, icono o símbolo con carga de género que transmite y reproduzca por sí solo dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, al exponer un evidente descontento de su autora en contra de la gente de la política y funcionariado público, específicamente el emanado del PAN, y no contra la denunciante en su calidad de aspirante a un cargo de elección popular y tampoco por el hecho de ser mujer. De igual forma, se advirtió que las publicaciones no tuvieron un impacto diferenciado ni por su objeto ni por su resultado, pues tienen un uso indistinto para referirse tanto a hombres como a mujeres y por sí mismas no ponen en duda su capacidad para gobernar, ni existe una asimetría de poder entre las partes que implique una afectación desigual en el ejercicio de la función pública por la que contendía.
De ahí que se concluyó que lo denunciado fue realizado dentro del debate ríspido respecto de temas de interés general, por lo que la protección del derecho a la intimidad disminuye frente a personas candidatas al ser sujetos a la crítica y opinión pública, debido a que sus aspiraciones son trascendentes socialmente y en tal sentido debe existir una mayor tolerancia incluso frente a manifestaciones chocantes u ofensivas, particularmente cuando se trata de juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones perdidas en el debate político. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Gracias. Magistrada y magistrado, someto a su consideración las cuentas que acaban de ser rendidas. ¿Alguien quiere intervenir? Tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para informar a este pleno que acompaña el sentido de los proyectos. Sin embargo, anuncio la emisión de un voto concurrente en el proyecto del expediente TEC-PES-73/2024, con fundamento en el artículo 19, fracciones décima y décima primera del reglamento interior de este tribunal, por las razones siguientes. Si bien estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, estimo que debió considerarse también como un hecho que contribuye a la configuración de la violencia política contra las mujeres en razón de género, el que el ayuntamiento le haya retirado a la síndica quejosa su representación legal en un juicio de amparo. En efecto, esa facultad se le otorga en forma exclusiva a la Ley Orgánica Municipal y no está al arbitrio la decisión mayoritaria del órgano colegiado municipal. Así, al retirársele, se va en contra de esta disposición y pone en evidencia la intención de menoscabar el ejercicio del cargo de la síndica que el voto popular le concedió, y además produjo el resultado, pues a partir de tal decisión se le impidió llegar a cabo las funciones propias del cargo. Por ello es que estimo que, además de las consideraciones que en el proyecto se establecen como conductas configurativas de la falta electoral que nos ocupa, se debió incluir esta. En esos términos, en caso de ser necesario, anuncio la emisión de voto concurrente con estas consideraciones, con fundamento en el artículo 19, fracciones décima primera del reglamento interior de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Gracias, presidenta. Para informar a este pleno que sostendré los términos en que fue dado cuenta el proyecto en este asunto, pues considero que si bien la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato señala la atribución de las sindicaturas que está contenida en la fracción segunda, que es representar legalmente al ayuntamiento en los litigios en que ésta sea parte, y se puede delegar esta atribución. Para el caso concreto que refiere en este expediente, yo invoco la fracción 13 del artículo 77, pues también es atribución del presidente comparecer en actos jurídicos que sea necesario. En este caso estamos hablando de la presentación de un amparo en un asunto en litigio, en un asunto que se iba a controvertir dentro del ayuntamiento. Por eso considero que esta conducta no es constitutiva, en opinión de la ponencia, de esta conducta. Sería todo, presidenta. Gracias. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con mis proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. A favor de los proyectos y con fundamento en el artículo 19, fracción décima primera del reglamento interior de este tribunal, anuncio que emitiré voto concurrente en el expediente TEC-PES-73/2024 conforme a mi intervención anterior. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos y en el expediente TEC-PES-73/2024, el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía formulará un voto concurrente en términos del artículo 19, fracciones décima y décima primera del reglamento interior de este tribunal. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 73 de 2024, se resuelve. Primero, se declara actualizada la obstaculización del cargo, así como la violencia política cometida por Jairo Armando Álvarez Vaca y Luis Gerardo Sánchez, respectivamente, en contra de la quejosa, por lo que se emiten las consecuencias jurídicas y medidas de reparación integrales necesarias.
Segundo, se declara que las manifestaciones realizadas por Luis Gerardo Sánchez Sánchez contienen expresiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, sancionándolo en términos de lo señalado en esta resolución. Tercero, se establecen como medidas de reparación integral a favor de la denunciante las señaladas en esta determinación. Cuarto, se ordena a la Secretaría General del Tribunal que cuando la presente resolución quede firme, atienda a lo ordenado en el apartado de medidas para reparar el daño causado. Con relación al procedimiento especial sancionador TEC-PES 100 de 2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada consistente en violencia política en razón de género en agravio de la quejosa en términos de la presente resolución. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de proyecto que trae a la consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente 109/2024, promovido por un ciudadano en contra de la resolución del 9 de julio de este año, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el recurso de revocación 10/2024, que confirmó el acuerdo CG-IEG 170/2024 y con ello el procedimiento establecido para la revisión de inconformidades en el concurso en el que participó para una plaza en ese instituto. El actor se quejó de varias situaciones, primeramente de que en la resolución combatida la responsable citó que era de estricto derecho, olvidando que se estaba vulnerando un derecho político electoral. Al respecto se estima inoperante el agravio, dado que no le causa perjuicio alguno, ya que no señala algún alegato expuesto que hubiera requerido suplencia y que por tal postura no se le haya dado. Por otro lado, se duele de que la unidad técnica no debió intervenir, pues actuaría como juez y parte, lo que se propone declarar infundado, ya que esa limitante estaba ordenada en el procedimiento que resolvería de fondo y no en el recurso de revocación que nos ocupa. Además, la ponencia considera que el resto de los agravios se estiman inoperantes, pues reiteran los argumentos hechos valer en el recurso de origen y no controvierte los razonamientos que sustentan la resolución combatida. Por tanto, se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, señor magistrado, presidente. Muchas gracias. Magistrada y magistrado, está a su consideración la cuenta de este proyecto. ¿Alguien quiere intervenir? Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre este asunto. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC 109 de 2024 se resuelve. Único, se confirma la resolución del 9 de julio de 2024 emitida por él en el recurso de revocación 10-2024 REV-JCG por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 12 horas con 19 minutos del día de su fecha, se da por terminada la misma.